El proyecto del proceso de otra hoja de ruta para la educación artística es un proceso que empieza más o menos en el 2006, después de que la UNESCO saca un documento en ese año, en el 2006, que se llama una hoja de ruta para la educación artística. Digamos, este documento pretende dar un lineamiento como global o internacional para lo que sería la educación artística y las competencias o líneas de trabajo, digamos, que ella debería tener para el mundo. Digamos que en reacción a este documento institucional y global, se empiezan a reunir una serie de académicos, de artistas y de personas, digamos, que tienen una práctica real en educación artística en diferentes partes del mundo y se organizan alrededor de generar, digamos, unos documentos de resistencia o unas prácticas académicas de resistencia a ese documento de la UNESCO. La idea de qué se hace en una institución pública, de política pública y lo que se puede hacer o no allí como agente de cambio, y más que hablar de instituciones empezamos a revisar una noción teórica que son las prácticas instituyentes, es decir, cada sujeto en un lugar específico tiene un rol puntual, pero las acciones que genera de transformación empiezan a ser más una práctica que él mismo va instituyendo en la institución que solo asumir un rol que le es determinado por el lugar que ubica en la institución. El grupo de investigación lo que ha permitido es empezarlos a pensar, a sistematizar, a ubicarlos en un panorama en relación a conceptos como educación popular, las apuestas pedagógicas que en algún momento conllevaron este tipo de formas de pensar la pedagogía, y a entender cuáles son las potencias y las posibilidades de estas prácticas que uno viene desarrollando. También en la línea de esas instituciones ha permitido pensar puntualmente la práctica en cuáles son estas fracturas que uno empieza a desarrollar con el mismo órgano institucional y a la vez si uno mismo está pensándose como institución. Dentro de este gran, digamos, proyecto, proceso, el Grupo Bogotá se ha unido a algunas de las líneas o preguntas de trabajo, específicamente de educación popular y un concepto que nos propuso Brasilia, que es deshacer instituciones. Entonces, en educación popular nosotros rastreamos procesos que empiezan más o menos desde los 70, que es todo esto, una corriente que viene de la teología de la liberación, en la que un poco la Uniminuto también se suma, pero sobre todo hemos estado mirando procesos de teatro comunitario, procesos que tiene fe y alegría en comunidades de USME, pedagogías, pues sí, como toda esta línea de teatro del oprimido, lo que sería también un poco radio sutatensa y procesos de ahorita que están actualmente y que son muy fuertes para nosotros, como por ejemplo el colectivo de audiovisuales de Montes de María, los procesos de Ojo al Sancocho y prácticas que nosotros mismos como artistas y académicos hemos desarrollado en algunas comunidades. Me parece que acá en Bogotá estamos como expandiendo más la línea de investigación hacia pensar problemas propios del arte y de la educación artística. Igual todos de alguna forma estamos vinculados por ese interés común, entonces todo lo direccionamos hacia este lugar. Más allá de los otros clústeres que quizás o lo piensan en abstracto o lo piensan desde rigores de investigación de las ciencias sociales, pero como que no se dan la oportunidad o la libertad de experimentar formas más relacionadas con el arte.